Bueno, buenos días. 14 de noviembre. De octubre. De octubre. Me he adelantado un mes. 14 de octubre y es la primera sesión del tema 2, ¿vale? Bueno. Disculparme que tengo la garganta un poco fastidiada, así que intentaré no alzar mucho la voz. Vale. Continuación del tema anterior. ¿Qué es lo que hicimos en el tema anterior? El optimizador ha cogido una consulta y la ha optimizado desde el punto de vista de su estructura, es decir, ha traducido la consulta que el usuario quería ejecutar a un lenguaje intermedio y después ha ido aplicando una serie de reglas a esa expresión y transformándola en otra expresión más óptima. ¿Vale? Una vez optimizada, ahora hay que decidir cuál es su plan de ejecución. ¿Vale? ¿Qué es un plan de ejecución? Un plan de ejecución es eso, es decir, el camino o las diferentes pautas o las diferentes opciones que va a tener internamente el sistema gestor de base de datos para recuperar esa información. Primero hago esto en esta tabla, después lo guardo, después hago esto en esta otra tabla aplicando tal algoritmo, después lo guardo, después los combino, etcétera. Eso es lo que es un plan de ejecución. ¿Vale? Eso ya lo sabíamos. Vale. Para obtener el plan de ejecución, el plan de la consulta, hay que hacer dos cosas. En primer lugar, hay que estimar costes. Es decir, vale, ya tengo la consulta optimizada. Ahora voy a ir calculando qué me va a costar ejecutar esta consulta en cada una de sus variantes. ¿A qué variantes nos referimos? Pues las variantes las vamos a ver en el siguiente tema y nos referimos a los diferentes algoritmos de join que existen, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, son muchas las variantes, pero nosotros nos vamos a centrar en los distintos algoritmos de join. Para hacer un producto cartesiano o una reunión natural hay 6, 7, 8 algoritmos internos diferentes. Entonces, claro, te tienes que decidir por uno. Esa decisión conlleva un coste. ¿Vale? Pero ese coste está basado en unos cálculos de estimaciones que se hacen antes. ¿Vale? Por lo cual, ¿nosotros qué vamos a hacer? Una vez optimizada la consulta, vamos a calcular costes en base al tamaño del resultado y en base a número de operaciones de entrada-salida que voy a llevar a cabo. Teniendo en cuenta esas estimaciones y teniendo en cuenta los distintos tipos de algoritmos que yo puedo utilizar, voy a generar n planes diferentes de ejecución y los voy a comparar entre sí. ¿Vale? Y voy a elegir el mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estimar costes, pero solo aquellos referentes al tamaño. Tercer tema, costes referentes al número de operaciones de entrada-salida, de acceso a disco, más integramos los distintos tipos de algoritmos y ya podemos tomar la decisión. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nos centramos en esta parte. Entonces, tal y como os he dicho, para estimar costes, un sistema gestor verdadero, real, podríamos decirlo así, mejor, real, basa su estimación en un montón de variables, en un montón de parámetros. Nosotros lo vamos a simplificar todo mucho y únicamente nos vamos a centrar en estimar el tamaño de los resultados, es decir, yo tengo que saber cuál va a ser más o menos el tamaño o el número de filas que me va a devolver un filtrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo hago un filtrado, por ejemplo, aplico la condición A1 sobre R y después aplico la condición 2 sobre S y después hago una reunión natural, ¿vale? Para saber en función de los distintos algoritmos A1, AN, ¿qué me va a costar hacer esto? Es decir, para tomar esta decisión, yo tengo que saber esto más o menos qué tamaño va a tener. ¿Vale? No es lo mismo aplicar un algoritmo de un inner
el join sobre dos tablas de 1.000.000 que sobre dos tablas de 10.000 filas. De hecho, esa puede ser la diferencia para usar uno u otro. Hay algoritmos que son más óptimos para tablas más grandes, hay algoritmos que son más óptimos para tablas más pequeñas, hay algoritmos que son más óptimos para si tienes índice, para si no tienes índice, para si tienes que ordenar los resultados, si los datos en el disco duro están ordenados, si están desordenados, ¿vale? Pero esto es absolutamente necesario, más o menos saber cuánto me va a devolver esto, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer en este tema. ¿Cuántas filas? ¿Cuánto ocupan discos? Pues más o menos 100.000 filas y esto más o menos 50.000. Bueno, pues yo en base a esos valores, pues yo ya puedo seguir avanzando en la decisión. ¿Lo tenéis claro o no? Lo que vamos a hacer. Fijaos que siempre estoy utilizando la palabra estimar. Estimar, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con la estadística a partir de ahora, con estimación. ¿Por qué? ¿Yo puedo dar un valor concreto al número de filas que me puede devolver este filtrado? Hombre, sí puedo, cuando lo ejecute. Pero la cosa es que esto se hace antes de ejecutarlo, ¿vale? Entonces, a la brava sí puedo hacerlo. Pero claro, imaginaos que internamente me pusiera a ejecutar todo, no es viable. Entonces, yo tengo que basarme en información que ya tengo para estimar un posible resultado. Esa información que ya tengo, ¿de dónde viene? Estuvimos hablando de eso en el tema anterior. Esa información estimada, ¿de dónde viene? De consultar esa información. Exactamente, y que el sistema ha ido guardando de estadísticas del sistema. El sistema guarda una serie de estadísticas, más o menos el número de filas que tiene cada tabla, más o menos más o menos una media de lo que ocupa cada fila en los bloques. O sea, tiene una serie de estadísticas que guarda y yo en base a esas estadísticas te hago una estimación. Acordaos, que esto es muy importante. Si la estadística hace 6 meses que no la actualizáis, pues claro, a lo mejor te dice que vas a devolver 1.000 filas y devuelves 1.000.000, porque la tabla en esos 6 meses ha crecido un 100%, un 200% o un 1.000%. Evidentemente las estadísticas tienen que estar actualizadas para que las estimaciones sean veraces, porque las estimaciones ya de por sí van a ser totalmente imprecisas, ¿vale? Ahora vamos a ver formas de estimar que os vaya a llevar las manos a la cabeza. Puedes decir, pero ¿eso cómo es? ¿Cómo es probable? Pero es que, repito, cada tabla puede tener cualquier conjunto de datos dentro, cualquiera, ¿vale? No puedo dar una respuesta más o menos acertada basándome en la variabilidad, sino me tengo que simplificar todo, irme a un extremo muy simple y simplificarlo todo y decir, oye, pues mira, más o menos o blanco o negro, ¿cuánto me va a salir? O blanco o negro. ¿Que te desvías mucho de la original? Posiblemente, pero tenemos que partir de algo, ¿vale? Esto yo siempre, a medida que he estado, desde que estudiaba en la carrera y después he estado trabajando y después me vine a la universidad, te das cuenta que siempre todos los sistemas informáticos se basan, parte de él en una nebulosa, es decir, parte del diseño de los sistemas software se basa en una serie de estimaciones, en unas presunciones, bueno, creemos que podría ser así, brutal, y aún así funciona, ¿vale? O sea que si fuéramos capaces de afinar perfectamente y tenerlo todo hipercerrado y tal, y a medida que bajamos en el nivel de diseño, más todavía. Para hacer una interfaz de usuario no tienes que prácticamente hacer nada de esto, pero para ver cómo funciona un bus cuando se conecta al microprocesador, ese tipo de cosas, ahí tienes que suponer que esto es mejor para el usuario cuando a veces no lo es, ¿no? Bueno, pues más o menos estamos a ese nivel, ¿ok? Vale. Bueno, pues ya que os he hablado de estadísticas, os voy a presentar las estadísticas con las que vamos a trabajar. Se supone que vamos a contar con esta información, ¿vale? Que os la vamos a dar, ya sea en números o en letras, que no hace falta que trabajéis con números, que podéis trabajar con letras, X y Y. Y si yo tengo que sumarlo, pues en vez de darme 7, me dais X más Y, no pasa nada, ¿vale? Vale, la primera estadística es T, la vamos a llamar T, R es la tabla, la relación, y TDR son las filas que hay en la tabla. ¿Vale? Esa es una de las estadísticas más fiables que podemos llegar a tener. ¿Cuántas filas, más o menos, cuántas filas tiene la tabla?
y es una estadística que no es difícil que el sistema la lleve más o menos actualizada. Únicamente tiene que ver las transacciones de modificación de la tabla y llevar un conteo de las que se quitan, de las que se ponen. Ese es el tamaño medio de bytes que ocupa cada fila de la tabla R en un bloque. Repito, es el tamaño medio de bytes que ocupa cada fila en un bloque, pues tantos bytes. ¿Ok? B es el número de bloques que ocupa la tabla completa R en el disco. ¿Vale? B me va a decir cuántos bloques ocupa. La tabla son 100.000 bloques. Ahora bien, si yo os digo la tabla ocupa, por ejemplo, 100.000 bloques en el disco, ¿qué tipo de información necesitaríais además para hacer una idea de cómo está la tabla? Es decir, yo os digo, la tabla ocupa 100.000 bloques en el disco. ¿Están consecutivos o no? No lo sabemos. ¿Están llenos los bloques? ¿O están medio vacíos? Porque yo puedo tener, o en 100.000 bloques, 100.000 filas, una fila por bloque, o puedo tener 1.000.000 de filas, 10 filas por cada bloque. ¿Vale? O sea, esa es información que veremos en el tema 3 que nos va a ser de mucha utilidad. Vale, 100.000 bloques, pero ¿cómo? ¿Están conjuntos, están dispersos, están llenos, están vacíos? ¿Cómo lo tenemos? ¿Vale? Está fragmentada la tabla en el disco, no está fragmentada. Esos son detalles importantes a tener en cuenta. Vale, y esto es lo que un poco empezáis un poco a liaros con esto. El valor V. Dado una columna A, nos dice cuántos valores diferentes hay de la columna A en la tabla R. Hay un valor V por cada columna de la tabla. Y nos dice cuántos valores diferentes hay de esa columna en la tabla. Por ejemplo, columna sexo. Pues siempre te dará 2. Aunque la tabla tenga todos los millones de filas que queráis, va a haber 2. Si la tabla fuera solo de sexo masculino, pues pondría 1. ¿Vale? A eso me refiero. Número de valores diferentes de esa columna en esa tabla. Es como si yo hago un select distinct de esa columna y me dice tantos valores. Vale, pues ya está. ¿Ok? Para que se os quede más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplito, ¿vale? Vale. Una cosa muy tontísima. TDR. ¿Cuánto es TDR aquí? Imaginaos que está en la tabla. 5. ¿Por qué? Porque la tabla tiene 5 filas. ¿Ya está? ¿Sí? SDR. SDR. ¿Cuántos bytes ocupa cada fila? 37 bytes, ¿no? ¿Sí? Yo sumo lo que ocupa el tipo de datos de cada columna y me da 37. Esto no es tan fácil, porque en los sistemas gestores de base de datos reales hay columnas de tamaño variable. Hay columnas que tú le pones un máximo, ¿vale? Como el varchar 2, pero te cuenta lo que realmente ocupa, pero estamos hablando de media. Así que cada fila ocupa 37 bytes. Vale. Lo de los bloques lo vamos a dejar, ¿por qué? Porque no os he dicho cuánto ocupa cada bloque en el disco. No necesitaríamos saberlo. Pero vamos, dado el tamaño de cada fila y que tenemos 5 filas, seguramente esto será 1. ¿Vale? Los bloques suelen ser de 8K. Y claro, aquí tenemos 37 bytes por 5. ¿Vale? Va a ser unos 1000, cerca de 1500 bytes.
es que eso vamos, es que llenaría mínimamente un bloque, por lo cual, un bloque, ¿vale? El 1 es donde sale. Repito, esto es cuántos bloques ocupa la tabla en el disco. Esta información, para saberla, necesito saber cuánto ocupa cada bloque, o sea, de qué tamaño es cada bloque. Sabes que cada bloque en el disco duro es un tamaño fijo. Entonces, por ejemplo, si echamos manos de Oracle, 8K, 8 kilobytes. Pues claro, si tú multiplicas 37 bytes de cada fila por las 5 filas que tiene, te salen 1000 y pico bytes. No llega a llenar un bloque. Con lo cual, esas 5 filas me caben en un bloque perfectamente. Puede ser un bloque o puede ser 5. Un bloque si meto las 5 filas en un mismo bloque. Y tal y como sabemos que funcionan los sistemas gestores de base de datos, seguramente será 1. ¿Vale? Porque tú, cuando el TableSpread crece en base a extensiones, y tú reservas n bloques consecutivos, y hasta que no los llenes todos, no vuelves a coger otros bloques, por lo cual seguramente será 1. Por eso he puesto ahí 1. ¿Vale? Y ahora, a ver un segundito, RDA, vale. VRDA, ¿cuántos valores diferentes tiene A? 3. VDB, ¿cuántos valores diferentes tiene B? 1. VDC, ¿cuántos valores diferentes tiene? C, ¿cuántos? 5. Y D, 4. Vale. Esta información aparte me puede dar más datos. Por ejemplo, si sin saberlo me tuvierais que decir, sin mirar la tabla, mirando esos datos, qué columna o columnas tienen más probabilidad de ser clave principal de la tabla, ¿cuál me diríais? Sin mirar la tabla. ¿Por qué? Porque coincide, el número de valores diferentes coincide con el número de filas. Por lo cual sé que para cada fila va a haber un valor diferente. ¿Que eso significa que obligatoriamente es clave principal? No, pero es una clave candidata. Podría serlo, ¿vale? Y eso nos podría servir de ayuda en algún momento. Como las tablas del modelo relacional tienen que tener al menos una clave, aquí sería mi clave. Ya, si hubiera más de una columna ya podríamos discrepar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que no nos hemos equivocado. Vale. Bueno, pues ¿ha quedado claro las estadísticas con las que vamos a contar? ¿Las entendéis todos? Sí, ¿no? Bueno. Pues seguimos. Venga, la primera estimación, que es muy tonta. Después de optimizar mi expresión de álgebra, parto de R1 producto cartesiano R2, ¿vale? Vamos a hacer cosas muy simples, vamos a estimar cosas muy simples, no vamos a estimar expresiones muy complejas, ¿vale? R1 producto cartesiano R2, ¿vale? Parto de las estadísticas de entrada, que en principio no sé cuáles son, me da igual, pero dado esto, por ejemplo, ¿cuál sería el tamaño en filas de W, que es el producto cartesiano de T1 y T2, perdón, de R1 y R2? La suma de T de R1 y de T de R2. ¿T de R1 más T de R2? No, ¿por qué? Por lo cual, en vez de más, tú pondrías un por. ¿Alguna acción más? ¿Qué queréis? ¿Más o por? Venga, mojado. ¿Más o por? Por. ¿Todos por?
si ahora os dejo tirado a todos, estaría guay, ¿eh? Aprenderé. Pues no, es por, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que acaban de decir. Es decir, en el producto cartesiano, tú combinas cada fila de una tabla con todas las demás. ¿Vale? Si podéis hacer un ejemplo tonto, si no me creéis, ¿vale? Cogéis una tabla de 2 filas y una tabla de 4. Y las combináis. ¿Cuánto te salen? 4 por 2, 8. Os salen 8 filas. ¿Vale? ¿Sí o no? La suma, ¿cuándo la pondríamos? ¿En qué operador? En la unión. La unión lo que hace es coger una tabla con sus filas, la otra tabla con sus filas, la pones una debajo de la otra. Eso es sumar. El problema que ya duplicado. En la unión lo elimina, los duplicados. Si lo elimina. Los elimina. Menos. Pero como estamos estimando, siempre vas a dar un máximo. ¿Vale? Empiezas a ver los fallos que tiene la estimación. El operador unión elimina duplicados. Pero claro, tú no puedes saber cuántos duplicados tienes, pues por lo cual la estimación va a ser la suma de las dos filas. ¿Entendéis el por o no? ¿Por allí? ¿El que ha dicho más? ¿Sí? Vale. ¿Y el tamaño en byte de cada fila cuál será? Ahora sí. Ahora el tamaño en byte de cada fila de W será lo que ocupaba una fila de R1 más lo que ocupaba una fila de R2. ¿Vale? Por lo cual, dado un producto cartesiano, el optimizador puede hacerse una idea de cuántas filas va a devolver esa tabla grande, esa W, y de cuánto más o menos puede ocupar cada fila. ¿Vale? Sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Si esto nos parece sencillo, el asterisco es el por, ¿vale? Que bueno. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Avanzamos? ¿Un poquito más difícil? Venga. Un poquito más difícil. Yo tengo una tabla y me aplican un operador selección que me dice que me quedo con aquellas filas en las que la columna A mayúscula sea igual al valor A minúscula. ¿En cuántas filas me quedo? Bueno, el S es fácil, ¿verdad? Vamos a hacerlo el primero, ya que aparece el primero. El tamaño de cada fila, ¿cuánto será? Exactamente igual. Lo que pasa es que voy a tener menos filas, pero el tamaño medio de cada fila no varía. ¿Sí? Vale. ¿Cuántas filas me va a dar esa celda? Soy el optimizador, ¿no? Sabéis el número de filas que tiene, cuántos valores diferentes hay de cada columna, pero no conocéis los datos. ¿Cuántas filas me devuelve eso? Tirar de consultas anteriores, ¿no? No. Hacer la media, ¿no? Busca si hay una condición similar, ves lo que ha salido, hacer la media, no. Demasiado complejo. Además, que no se guarda un histórico para siempre de todas las consultas que se han ejecutado. Ni mucho menos. Eso no se guarda. ¿Cuántas filas? Venga. 1000, 3000, ¿cómo? Aquí es donde llega la magia de la estadística. Una de las ciencias más inexactas que existen. Y justamente los estadísticos se enfadan cuando les digo eso, pero es que es su función ser algo totalmente inexacto. ¿Cuándo? O sea, ¿de qué echas mano cuando no puedes saber en realidad el valor de una cosa? De la estadística, ya está. Cuando los políticos quieren saber qué va a votar la gente, o se va preguntando uno a uno qué va a votar, o coge una muestra y hacen media. Hacen distribuciones, calculan las varianzas, calculan... Por lo cual es una ciencia totalmente inexacta, pero que es absolutamente necesaria. Entonces, buscando algo de estadística, ¿qué se ocurriría con los números que tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos las filas que hay, el total de filas, sí.
tenemos el total de filas y también tenemos el número de valores diferentes que tiene la columna A en la tabla. Esos dos valores los tenemos. Dividido entre el número de valores. Evidentemente tiene que ser alguna operación matemática que incluya esos dos valores, porque no tenemos más. ¿Qué has propuesto? ¿Dividir qué entre qué? Campo A, según lo que tenga, que tiene 4 valores, pues el total de filas lo divide entre los 4. O sea, tú dirías esto. TR entre V de RA. ¿Qué os parece? ¿Sí? Inexacto, pero... ¿Se puede hacer otra cosa con estos dos valores? Pero estás restando a los caballos, les restas ovejas. Es decir, estás cogiendo filas y le estás restando números de valores diferentes de una columna. Es que no tiene nada que ver. Por eso digo, tú puedes restar lo que tú quieras, pero aquí... Si yo tengo 100 caballos y le quito 3 ovejas, ¿cuántos caballos me quedan? Pues 100. No sé cuántos tiene, de todas formas. Pero bueno, te lo acepto. Pero entiendes lo que te digo, entiendes la crítica que te he hecho, ¿no? Estos son filas y estos son valores diferentes que hay en una columna. No me encaja. ¿Vale? O sea, si tú tienes filas, pues tú puedes operar con filas. En el sentido de que tú a filas le puedes quitar filas, a filas le puedes sumar filas. El producto, el operador división ya es diferente. Ahí ya puedes jugar con más tipología de operandos, ¿no? Pero en cuanto a la suma y la resta, es más quisquilloso a ese respecto. Tienen que ser cosas muy parecidas, que se tienen que sumar o que se tienen que restar. A ver, si yo me elijo esto, ¿qué estoy asumiendo? Si yo elijo esto, ¿qué estoy asumiendo? Cojo todas las filas, ¿vale? Y cojo todos los valores diferentes. Hemos dicho que, en este caso, vamos a coger, por ejemplo, el ejemplo de antes, ¿vale? 5 y 3. Estoy diciendo que el número de filas totales de la tabla es 5 y el número diferentes de valores de la columna A en la tabla es 3. ¿Vale? O para que salga un número más bonito, imaginaos, 10 y 2. Lo que yo estoy asumiendo es lo siguiente. Si mi columna tiene dos valores diferentes, imagínate, sexo, hombre y mujer, y hay 10 filas, pues nada, las reparto de forma equitativa, todas las filas las reparto de forma equitativa entre los valores diferentes que hay. 5 para el valor hombre y 5 para el valor mujer, y todos contentos. ¿Eso es la realidad de la tabla? Yo qué sé. No o sí, no lo sabes. Pero tenemos que asumir algo, ¿no? Por eso digo que la estadística, aquí cuando viene la magia de la estadística, ya está, un valor, ya lo tenemos. En ese ejemplo, por ejemplo, está contando que hay 5 hombres y 5 mujeres. Estoy teniendo en cuenta que el reparto de filas entre los valores diferentes de la columna es uniformemente distribuido. Ese es el palabra estadístico. Estoy asumiendo una distribución uniforme. Podemos asumir una distribución en forma de campana de Gauss, podemos asumir distribuciones, hay muchas, pero yo voy a asumir una distribución continua, ¿por qué? Porque es lo más sencillo, ¿vale? Por lo cual, si volvemos a 5, hay 5 filas para 3 valores, ¿vale? Esto me sale 1 parte decimal, ¿ok? La parte decimal me olvido de ella porque no existen 0,5 filas ni 0,25 filas, esas cosas no existen, por lo cual esto me daría una fila. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la realidad. La columna era que bueno, no, esto es diferente, porque era A igual a minúscula, sería D mejor a minúscula, ¿vale? Supongamos que
que aquí en vez de ser A mayúscula es D, es decir, en vez de la columna A estamos hablando de la columna D. Aquí la columna D tiene 4 valores diferentes, bueno, peor me lo pone. 5 entre 4 va a salir a... Vale, pero bueno, A1 algo, ¿vale? Claro, A1 algo, no. Lo que no se hace es no se redondea. Exactamente, quitamos de la parte decimal, ¿vale? Y nos quedamos con la división entera. Pues quedaría 1 también, ¿vale? Y en realidad hay 2 filas con la columna igual a la minúscula, si veis, ¿vale? Pero, repito, esto es un ejemplo que yo he puesto en clase. Normalmente no sabemos cuál es el contenido de la tabla. Por lo cual, para condiciones de filtrado de este tipo, mi ecuación va a ser esta de aquí. Cojo el número de filas total y lo divido entre el número de valores diferentes de la columna que estoy filtrando en la tabla. ¿Vale? ¿Me va a dar un valor? Sí. Con una presunción inicial, que está uniformemente distribuido. Vale. ¿Me equivocaré? Muchas veces. Pero es que siempre, o sea, no hay forma de que yo acierte. No sé si lo veis. Entonces, en la estadística siempre se escoge en estos casos el mal menor. Yo no sé si este es el mal menor en los sistemas reales, pero en nuestro caso va a ser el mal menor, ¿vale? Este es el mal menor. Por lo cual, si el optimizador, vuestro optimizador teórico, quiere saber cuántas filas me va a dar un select basado en una condición de filtrado, pues lo tiene fácil. ¿Os lo creéis? ¿Sí? Bueno, después complicamos más la cosa, ¿eh? Pero bueno, hasta aquí bien. Vale. ¿Vamos a usar siempre esta ecuación? Sí, siempre. ¿Vale? ¿Que otros quieren utilizar otra ecuación? Vale, pero que me diga la distribución que utiliza y que cuadre la ecuación con la distribución. ¿Vale? Lo bueno de una distribución uniforme es que en cualquier parte de la gráfica es siempre la misma, es lo mismo, ¿vale? La distribución es con otra forma, tienes que tener una ecuación en función del punto en el que esté, te va a dar aquí, o te va a dar aquí, o te va a dar aquí, o te va a dar aquí, ¿vale? No os compliquéis la vida. ¿Sigo entonces? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Por lo cual, ¿qué hemos supuesto? Pues los valores en la expresión de la select están uniformemente distribuidos, ¿vale? Sobre todos los posibles valores de z, de la columna en cuestión, en la tabla. ¿Sí? Cuando la columna sea clave principal, ese cociente, ¿cuándo me va a dar siempre? 1. ¿Vale? Si la columna, repito, sobre la cual hago la select es clave principal, como yo voy a tener n filas y voy a tener el mismo número de valores diferentes en esa columna, 1 por cada fila, n entre n siempre va a dar 1. Y ahí acertará precisamente. Y ahí siempre acierto. En ese caso siempre acertar. ¿Vale? Bueno. Vamos a complicar las cosas. Ya no es una igualdad, ya es una desigualdad. Z mayor o igual que, o Z menor o igual que. Calculas el máximo, calculas el mínimo y haces la media. Bueno, podría ser. Yo voy a dar, El máximo es como... hay en opciones, esa podría ser una. ¿Tenemos información sobre el valor máximo y el mínimo? número de filas. Total. Y el ¿Pero qué estás hablando? ¿Del número de filas o del número o de los valores de la columna Z?
Eso es que has dicho filas, por eso. Vale, vale. Y el mínimo es lo que hemos hecho antes con la igualdad. Bueno, podría ser. Ahora los programas, ¿vale? Aquí va a haber n soluciones. Yo os voy a decir las que se suelen indicar, ¿vale? Las que aparecen en la bibliografía, pero repito, aquí cada uno puede aportar un poco su ecuación si tiene cierto sentido. Es decir, no vale que no os acordéis de lo que hemos dado en clase y digo, pues yo esto, y vale, pero justifícamelo, ¿vale? Fijaos, hay tres formas de hacer esto. Hay más, pero vamos a darte, repito. Las dos primeras son tontas, no, lo siguiente. Que os vais a reír, ya la tercera ya os vais a reír menos. ¿Vale? Bueno, la gente que estudiaba esto dijo, vamos a ver, normalmente una persona cuando hace una consulta basada en desigualdad es que se quiere quedar, o sea, tienes un rango de valores y se quiere quedar desde aquí hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Pero suele ser un trozo bastante grande de la tabla. Al final, por estadística, por X, ellos calcularon que era un trozo bastante grande de la tabla cuando uno hace una desigualdad. Acaba quedándose con un trozo bastante grande de la tabla, ¿vale? Oye, pues dijeron, oye, pues mira, no nos vamos a complicar mucho la vida y TW va a ser TDR, imaginaos, entre dos, la mitad. Me quedo con la mitad de la tabla, ¿vale? Muy sencillito, ¿eh? Después llegaron otros y dijeron, bueno, hombre, dime. De la tabla, yo estoy dividiendo. Date cuenta que la operación de filtrado me va a devolver una tabla igual que R, pero con menos filas. Es decir, yo me voy a quedar con un subconjunto de esas filas. Entonces ellos estimaron que las personas o el usuario que utiliza una desigualdad, un mayor que, un menor que, se suele quedar con un buen trozo de la tabla original, es decir, con un subconjunto grande, más o menos grande. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer A igual a algo en concreto, está buscando unas filas muy concretas. Y esa búsqueda muy concreta puede dar lugar a subconjuntos pequeños. Pero esto es como generalizar un poco. Es decir, no quiero igual a 5, quiero de 5 para adelante. Y ellos dijeron, oye, se suele quedar con un trozo grande de las filas. Pues ¿qué hago? Cojo el número de filas total, 100.000, y lo divido entre 2. Me quedo de esas 100.000, esa desigualdad me va a dar 50.000. Por toda la cara. ¿Lo veis? Después vinieron otros que eran un poquito más moderados. Oye, mira, vale, que yo estoy de acuerdo contigo, pero quizá la mitad es excesivo. ¿Vale? Pues venga, si la mitad es excesivo, vamos a dividirlo entre 3. La tercera solución no será entre 4, ¿no? No, la tercera solución tiene que ver con lo que ha dicho él, con los máximos y los mínimos, ¿vale? Yo también estudio eso. Oye, pues entre 3 y ya está. Pero os puede parecer absurdo, os puede parecer idiota, pero es que hay a veces que es que tienes que tomar decisiones de este tipo porque no tienes más información. Pero es curioso, no tienes más información, pero necesitas de ese dato para continuar. Tienes que tomar una decisión. Vale, ¿a vosotros os gusta esta? No. Pero con la información que tenemos, con la única información que yo he dado por ahora, hasta ahora, solo podemos usar algo así, ¿no? O con el número de filas y el V se ocurre algo. Si solo no tenemos valores máximos, ni mínimos, ni nada. ¿Vale? Entre 4. ¿Vale? Bueno, pues estas son las dos primeras soluciones que yo os propongo, ¿vale? Como sé que no os quedáis a gusto con ellas, os voy a dar una tercera solución, pero aquí hay que añadir un poco más de información, ¿vale? Entonces, esta tercera solución está basada en rangos. Y para ello voy a poner un ejemplito, ¿vale?
Supongamos que tenemos una tabla con 16 filas. ¿Vale? La consulta es z mayor o igual que 15. Y la columna z tiene 10 valores diferentes. ¿Vale? Y de esos 10 valores sé que el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 20. Ya con esto puedo sacar otra solución diferente. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo cojo el valor mínimo, 1, y el valor máximo. ¿Vale? Olvidaos del número de filas que hay. Centraos únicamente que la columna tiene un valor 1 y un valor 20. ¿Vale? Este rango yo lo voy a considerar un rango finito. Es decir, el rango va del 1 al 20. Yo sé que hay 16 filas, yo sé que no hay espacio para que en la columna estén todos los valores del 1 al 20. Lo sé, pero repito, en este paso nos olvidamos del número de filas. Yo voy a suponer que mi columna Z va a tener valores en este rango. Primera suposición, ¿vale? Es que hay que partir de una suposición. ¿Vale? Se puede hacer de muchas formas. Yo podría coger 16 y más o menos distribuir los valores entre... Hay muchas formas, pero nosotros vamos a hacer un poco simple. Repito, la opción... El tema aquí, o el objetivo de este tema no es que aprendáis estadística. El objetivo de este tema es que daros las herramientas para el tercer tema. Y os voy a dar herramientas lo más simple que pueda. ¿Vale? Pues el tercer tema sí es complejo. Es muy chulo, pero sí es complicado. ¿Vale? Entonces, repito, voy a suponer el rango completo, del 1 al 20, todos los valores, independientemente de las filas. Y yo me voy aquí. Y digo, vamos a ver, 15. 15 mayor o igual. ¿Vale? ¿Cuántos valores van del 15 al 20? El 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 6 valores. Pues de este rango de 20 valores diferentes, mi consulta únicamente se centra en 6. Bueno, ahí estás entendiendo solo igual entero. Sí. Sí, por eso por eso he dicho que es un rango finito. Si estuviéramos hablando de números reales, pues entre el 1 y el 20, si empezamos a meter decimales, ¿vale? Por eso he dicho que es un rango finito, basado en números enteros, ¿vale? Entonces, de los 20 valores posibles, yo me centro en 6 de ellos, ¿vale? ¿Qué porcentaje total del rango es? ¿Alguien me lo sabe decir? Porcentaje. Pues yo digo 6, ¿vale? Podéis hacer una regla de 3. O hacéis esto, o decir, si el 20 es el 100% del rango, 6, ¿cuánto es? ¿Vale? Esto te va a salir 30 y esto te va a salir 0,3, pero es lo mismo. ¿Vale? 0,3, ¿vale? Vamos a hacerlo mejor así. Aquí el valor máximo del rango y aquí un numerito. Este numerito, ¿de dónde sale? Ese 6. Bueno, ese 6 lo he hecho yo porque lo he sacado aquí, pero la forma oficial de hacerlo es coger el valor máximo, en este caso, para ese mayor o igual sería el valor máximo menos, en este caso sería el valor, voy a ponerlo aquí, sería, imaginaos, z mayor o igual que x, yo pondría el valor máximo del rango menos x más 1 partido del valor máximo del rango, ¿vale? Es decir, 20 menos 15 más 1 partido de 20, lo que es igual 6 partido de 20, 0,3. ¿Sí? O sea, que si yo tengo un rango real que va desde el valor mínimo al valor máximo que a mí me han dicho, esa consulta
se ocuparía o seleccionaría el 30% de ese rango, ¿vale? Primer problema que yo os he dicho, he supuesto que tengo todos los valores, del 1 al 20, pero ¿cuántos valores tengo en realidad en la columna Z? 10. ¿Vale? Bueno, pues para dar realidad a ese 30%, voy a borrar aquí, ¿vale? Para dar realidad a ese 30%, yo puedo decir, vale, 30% sobre el rango completo de 20 valores, pero sobre el rango de 10 valores, ¿cuánto será? Es decir, si yo aplico el 30%, yo sé que en un rango del 1 al 20, esa consulta se ocupa del 30%. Vale, ahora me voy al valor real, al número de valores reales. ¿Vale? ¿Qué son 10 valores? El problema es que no sé cuáles son, por eso me tengo que basar en un rango que conozco, del 1 al 20. Saco un resultado y después lo extrapolo a la realidad. Repito, no lo puedo hacer directamente con 10 valores porque del 1 al 20 a lo mejor es el 1, el 15, el 17... Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Entonces digo, vale, voy a llamar f al valor que me va a salir de coger el número de valores diferentes que hay en la tabla y multiplicarlos por esto de aquí. Esto lo puedo llamar P, ¿no? La probabilidad o el porcentaje del rango en el que yo me baso, por P. En este caso sería 10 por 0,3 igual a 3. ¿Qué estoy diciendo? Que ese rango de los 10 valores diferentes que tiene la columna se va a centrar únicamente en 3 valores diferentes. Es decir, que haciendo z mayor o igual que 15, en realidad voy a coger el 15, el 18 y el 20. ¿Vale? Es decir, hemos pasado de contar un rango irreal, tener un porcentaje de ese rango irreal, pero para dar ya más valor y más realidad a las cosas, aplico ese rango al número de valores diferentes reales que hay en esa columna. ¿Vale? Bueno, pues si yo de ese V, en realidad de esos 10 valores diferentes únicamente me interesan 3, ¿alguien me puede decir cuántas filas equivale eso? No estoy hablando de filas, no estoy diciendo que de las 16 filas me interesen 3. Estoy diciendo que de esas 10 valores diferentes de la columna, esa consulta se va a centrar solo en 3. Repito, en el 15, en el 18 y en el 20. Por poner. Yo sé que el 15 es 1. ¿O no? No, yo sé que el 20 seguro. Que es el tope máximo, que es el valor máximo. Eso seguro que va a caer ahí. En esos 3 valores. Combinaciones las que queráis. 15, 18, 20, 17, 19, 20, 16, 18, 20... No sé si está el 15, no lo sé. ¿Y el 20 por qué seguro? Porque ahí me lo dice. Dice, en esa columna de 10 valores, el valor mínimo es 1 y el máximo es 20. Es una estadística que el sistema gestor lo puede tener con facilidad, con cierta facilidad. Entonces, repito, si he transformado el V y en vez de ser 10 ahora es 3, ¿me podéis decir cuántas filas me va a devolver esa desigualdad ya? Cerca del 6, más o menos. ¿Por qué? Porque si el rango de 1 a 20 los valores de son la mitad. Es más fácil. Es más fácil. ¿Me podéis decir, os lo voy a preguntar de otra manera, ¿os me podéis decir de las 16 filas cuántas corresponden a cada uno de los 10 valores? Repito, de los 10 valores de Z, ¿a cuántas filas corresponde a cada valor? P. Shh. Ya más, con tanto cacharro ya te suena el móvil, te suena esto, en la tablet de mi casa cuando llego aparecen todas las notificaciones, un coñazo. Venga. Bueno, repito, venga, esto me lo tenéis que sacar. Hemos dicho que hemos asumido que todas las tablas
la distribución de filas en valores es uniforme. Dime. Si para 10 valores son 16 filas, Sí. para 3 son... ¿Vale? O decir, vale, yo tengo 16 filas entre 10 valores. Esto es la cuenta que habríamos hecho si ese filtrado en vez de ser desigualdad hubiera sido un igual, lo hemos visto antes. Bueno, pues a cada valor le corresponden 1,6 filas. ¿Vale? Si a cada valor de esos 10 valores diferentes le corresponde 1,6 filas y mi desigualdad se centra en 3 valores, ¿qué tengo que hacer? 1,6 por 3. Y eso es el número de filas que me divide la desigualdad. Calculo cuántas filas corresponde a cada valor. Eso ya lo sabíamos hacer. Y lo único que he hecho es, mediante los rangos, decir, vale, de esos 10 valores, en la igualdad yo sé que solo me centro en uno, por lo cual con esta operación ya me vale. Pero no me centro en un valor. De esos 10 valores de la columna diferentes, yo me voy a centrar en un subconjunto de ellos. ¿Cuál? Bueno, es una manera de calcularlo. El 30% sobre el rango real y 3 dentro del número de valores concretos de la columna. ¿Vale? Esto, evidentemente, lo tenéis que razonar. Pues tenéis dos opciones. Aquí, como siempre, o lo razonáis o lo memorizáis. Si lo razonáis, perfecto. Si lo memorizáis, mal. ¿Por qué? Porque cuando acabe el examen se os va a olvidar y cuando estéis haciendo el examen os ponéis nerviosos y cambiáis una cosa de sitio. Con lo cual, comprenderlo. Si lo comprendéis, lo podéis reproducir siempre. Pero aún así, para las personas que no me hacen caso, yo os voy a dar una fórmula. ¿Vale? Aquí está todo lo que yo he hecho. Bueno, yo lo que pasa es que he cambiado los valores, he puesto F, he puesto P, bueno, un poco igual. Quedaos con lo que pone en la transparencia, ¿vale? F. ¿Vale? Calculo F, que repito, dado el rango real, quiero saber qué porcentaje de ese rango real es el que yo voy a investigar, que es 0,3. Aplico ese porcentaje al número de valores diferentes en reales que tiene la columna. 0,3 por 10 es 3. Es decir, de esos 10 valores ya sé que solo me interesan 3. Después calculo cuántos valores cuántas filas corresponde a cada uno de esos valores, 1,6. Y después lo único que hago es multiplicar ese 0,3, que es esto de aquí, este 0,3, por ese 1,6. Yo os lo he puesto así para que veáis que puedo simplificar la ecuación. Este 0,3 es F, que es ese 3 es 0,3 por el 10. Vale. Esto de aquí se elimina con esto, ¿vale? Y me queda que la fórmula es F por el número de filas, siendo F el porcentaje de ese rango imaginario del que yo me ocupo, ¿vale? Repito, os podéis memorizar el F por el número de filas, es fácil. Pues yo cojo el rango que me dan, resto, sumo un poquito, divido y lo multiplico por el número de filas. Pero claro, en el momento que yo os pongo un menor que, si tú te memorizas F por TR y además memorizas que F es el máximo menos el valor que pone aquí más 1 partido de max, esta ecuación solo vale para mayor o igual. Pero cambia el mínimo, ¿no? ¿Vale? Por supuesto. Solo hay que cambiar algo de esta ecuación. Pero yo os aseguro que el que se aprende la ecuación, aquí la caga. Con perdón. ¿Por qué? Porque ya te rompe los esquemas. Yo tenía memorizado el mayor que y viene Domingo y me cambia. Pero no solo es eso, sino que el cerebro se abstrae tanto que vosotros, donde pone menor que, vais a ver mayor que. ¿Por qué? Porque es lo que os habéis aprendido. Y vais a ver mayor que. Y después la revisión me va a decir, joder, es que era menor que. No os aprendéis nunca de memoria nada, por favor.
¿vale? El mayor todo sin estricto, el más uno se eliminaría. Correcto. Con mayor estricto quito el mayor, por ejemplo. Podéis en casa vosotros probar las variantes, ¿vale? Hacer este mismo ejercicio con mayor igual, mayor, menor igual y menor. Que yo lo cambie es altamente probable. En 4,8. ¿Qué? En el resultado final. El resultado 4,8 quitaría, no redondeo, sino trunco. Me quedo con 4 filas, ya está. 4 filas, a truncar. ¿Vale? Para no, yo a partir de 5, de coma 5 ya redondeo al alza. No, yo a partir de 9, truncamos y pum. Hombre, 4,8, a ver, pero os dais cuenta, estamos hablando de filas. 4,8 filas, ¿cuántas filas son? Son 4 y una que no está completa. El sistema nunca va a recuperar una fila incompleta. Te recupera la fila entera, entonces... O las recuperas o no las recuperas, o ponemos 5 o ponemos 4. O sea, aquí los decimales no... Entonces, bueno, nosotros elegimos truncar y punto, ¿vale? Dime. Todo esto es para optimizar, pero al final vas a tardar más en hacer eso que en hacer la consulta, ¿no? No, esto se hace muy rápido todo. Estos números ya están dados, ¿no? Los números ya los tienes. Internamente el sistema solo tienes que hacer operaciones matemáticas. Y claro, un procesador está pensado inicialmente para hacer operaciones matemáticas. No tiene problema en hacer eso. De hecho, tarda muy poco en hacer todo esto. De hecho, en el tema 3 los cálculos que vamos a hacer son más bestias todavía. ¿Vale? Bueno, ¿os habéis enterado de esto? ¿Sí? Vale. Bueno, esta parte de aquí cuesta explicarla, la que viene a continuación, y siempre crea polémica, porque hay mucha gente que no lo ve. A lo mejor vosotros lo veis a la primera, ¿vale? Pero dado que tengo la voz como la tengo y que voy a terminar la explicación, va a terminar la clase y al día siguiente lo voy a tener que recordar todo, lo vamos a dejar aquí. Y ya al día siguiente hacemos todo esto y hacemos ejercicio y ya lo entendéis a la primera. Porque repito, a continuación viene esto, genera polémica. Yo solo voy a decir que claro, esto puede parecer sencillo. ¿Cuántas filas me va a dar la reunión natural? Pero el producto cartesiano me lo sé, pero después hay un filtrado. ¿Vale? Pero no solo eso, sino que además no es un filtrado cualquiera. Las tablas están relacionadas entre sí. Suelen estar relacionadas y suele estar, esta es la padre y la hija o a la inversa. Y en función del caso, el número de filas va a cambiar. ¿Vale? Entonces, no quiero tener que repetir las cosas dos veces. Empezamos la semana que viene directamente aquí. ¿Tenéis alguna duda, algún problema? Y así descanso un poco. ¿Nada? Bueno, nos vamos.